Hola. Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de la inauguración de la Escuela Doctoral. Tenemos por delante 4 ponencias, la primera de las cuales va a ser presentada por el profesor Melquiades Casas, que es catedrático de Física Aplicada en nuestra Universidad de Cádiz, y además es coordinador del programa de doctorado de Gestión y Conservación del Mar. Él será quien presente esta primera ponencia. Recordar solo a los alumnos que hoy se pasará 2 veces ese papelito de asistencia para luego tener los certificados correspondientes. Y cedo la palabra a Melquiades y nada más. Hasta ahora. Buenos días a todos. Comenzamos hoy la primera ponencia del día, impartida por el doctor Masqué y titulada Aplicaciones de los isótopos radioactivos como trazadores de procesos en los océanos. El doctor Masqué es catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales y dirige el Laboratorio de Radioactividad Ambiental. Es uno de los científicos más relevantes en nuestro campo y, sobre todo, si nos fijamos en las aplicaciones de los radioisótopos en el entorno marino. Tiene una productividad científica bastante elevada y ha participado y participa en multitud de proyectos, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que lo que es de mayor interés para los doctorandos es observar como modelo la carrera universitaria del doctor Masqué, porque ha pasado por todas las fases habituales, desde la titulación inicial de la licenciatura, el doctorado, una estancia postdoctoral en un centro prestigioso y su reincorporación al sistema universitario español. Así que, bueno, sin dar mucho más la vara sobre este tema, le cedo la palabra, cuando quiera.
mucha radiactividad en el medio. Solo para tener una idea de lo que tenemos en la columna de agua de los océanos, aquí hay concentraciones en porcentaje y una estima de la cantidad total, aunque este es un número, bueno, un poco burdo, pero por ejemplo, pues cloro, sodio, pues hay bastante, ya lo sabemos, magnesios, uranio. Claro, el porcentaje es mucho menor, pero fijaros dónde está. No están todos, hay otros por aquí en medio, pero hay muchísimo uranio, por ejemplo, hay muchísimo torio, más que, por ejemplo, oro, ¿sí? O plata, de los conocidos, o plomo como elemento estable. O sea, son ubicuos y hay muchísimo. Y se comportan de distintas maneras en función de sus propiedades. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos algunos. El uranio es disuelto en el agua de mar, igual que el radio. Otros, en cambio, se asocian a las partículas, como el torio, o el polonio, o el plomo, y otros tienen un comportamiento un poco entre medio de ambos, ¿eh? Se asocian a partículas, pero no tanto. Eso es precisamente lo que utilizamos. Utilizamos que el uranio, por ejemplo, que está disuelto en el agua, y ahora lo voy a mostrar, se desintegra en protactinio, que es muy cortito, no tiene importancia, y nos produce torio. Y el torio se asocia a las partículas, y por tanto, cuando ve una partícula, se pega a ella y la sigue. Y por tanto, lo utilizamos como trazador de esa partícula. Y ahora voy a decir de qué partículas y por ejemplo. Y podemos utilizarlos para estudiar, pues, procesos múltiples. Aquí he puesto algunos y algunos ejemplos de qué isótopos utilizamos para ello, y voy a hablar de algunos de ellos, procurando no cansar mucho. Voy a poner pocas fórmulas, pero algunas sí que tengo que poner porque soy físico de formación y no puedo evitarlo, que es esta, pero que es una ecuación muy tonta. Es una ecuación de adicción-difusión, es decir, que la concentración de una cosa me varía en el tiempo en función, pues, de que si se mueve por allí, por procesos varios, ¿sí? Y, además, en este caso, porque se desintegra siguiendo su ritmo. Y eso es lo que nos ayuda a entender los procesos. Esta misma fórmula la podemos utilizar para cualquier otra cosa sin este término. Este término es el que nos da información sobre a qué ritmo se producen esos procesos. Bien, vamos a empezar, pues, con algunos ejemplos. Uno de ellos es cómo evaluamos los flujos de carbono o la exportación de carbono desde la columna de agua, desde la parte superficial de la columna de agua hasta el fondo, utilizando el desequilibrio de algunos de los isótopos. ¿Y por qué? Pues básicamente hay dos esquemas. Voy a hablar de este, porque el otro es más para ilustrar todo lo que pasa en los océanos, y que muchos de vosotros quizás sabéis, o seguro que sabéis mucho mejor que yo. Básicamente lo que decimos es, pues en la superficie del océano, que se produce este intercambio de CO2 con la atmósfera, y no hace falta explicar por qué es tan importante este intercambio para intentar hacer los balances de CO2 en la atmósfera, sobre todo teniendo en cuenta el incremento sustancial que estamos padeciendo, produce que se incorpore parte de este carbono en los organismos, sobre todo por fijación por fotosíntesis, ¿sí? Una parte de esto se ve arrastrado hasta el fondo cuando estos organismos se hunden porque mueren o porque producen paquetes fecales o cualquier otro proceso, y parte de esto se remineraliza. De hecho, estos gráficos de aquí lo que dicen es, mira, adquirimos tanto carbono, exportamos esto a 100 metros, se remineraliza parte de esta y al final me llega un poquito al fondo marino. Nosotros queremos calcular esto. ¿Por qué queremos calcular esto? Porque todo lo que se vaya de la capa superficial de la columna de agua deja de estar en principio en contacto con la atmósfera y por tanto trabaja como sumidero de carbono en cuanto al exceso de carbono, de CO2 que tenemos en la atmósfera. Claro, calcular esto es un poco difícil. Puedes poner medios, puedes poner trampas de sedimento, ¿no? Y ver qué flujo hay, puedes medir los sedimentos del fondo, puedes hacer cosas, pero hay otros sistemas que son particularmente interesantes. Uno de ellos es el desequilibrio entre uranio y el torio. Decía, el uranio, que está aquí de color verde, está disuelto en el agua, produce torio. El torio también en principio está disuelto en el agua. Si no habría partículas, pues tendríamos lo que tendríamos, pero lo que nos pasa es que el torio se pega a las partículas y eventualmente es arrastrado por las partículas. Por tanto, parte del torio que tendríamos en el agua ya no está en este agua, o al menos en estas profundidades. Con lo cual, si dibujamos las concentraciones de uranio a lo largo de la columna de agua y las de torio, esto es un esquema evidentemente tipo, aunque a veces hasta se parecen a la realidad, lo que podemos calcular es el flujo de este torio. Y alguno dirá, bueno, ¿y tenemos el flujo de torio y qué? Bueno, pues la gracia es que podemos hacer unas fórmulas muy simples que decimos, podemos calcular este flujo de torio en base, pues, a la diferencia que hay aquí, tanto como eso, multiplicado por una constante, y
Por tanto, podemos intentar calcular el flujo de carbono. ¿Cómo? Multiplicando este torio, el flujo de torio, por la razón carbono-torio en las partículas. Es decir, cojo partículas de aquí, analizo el torio, analizo el carbono y hago una regla de 3. Y digo, pues si se me va tanto torio pegado a estas partículas que tienen tanto carbono, se me va tanto carbono. Y por tanto lo puedo calcular. Esto explicado así es muy fácil y muy bonito. Y bueno, de hecho funciona, lo que pasa es que los modelos se pueden complicar más o menos porque hay muchos tipos de partículas, interaccionan entre ellas, se degradan, etcétera, etcétera. Pero al final puedes hacer modelos más o menos complejos, y aquí hay algunos de ellos, asumiendo distintas cosas, y puedes calcular. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos agua cogidas con botellas Niskin, partículas que tomamos con trampas de sedimento o partículas que tomamos con bombas de filtración. Alguien podría decir, hombre, pero si tienes trampa de sedimento, ¿por qué te hace falta todo esto? Porque es un cono, ¿no? Coges el flujo, mides y ya está. Bueno, porque puedes poner las que puedes poner, durante el tiempo que las puedes poner. Y porque el torio lo que te hace es integrar la señal a lo largo de un tiempo. Y es mucho más fácil y económico, de hecho, medir torio, medir perfiles de torio en la columna de agua en X estaciones, que instalar trampas de sedimento. Y alguien aquí en la audiencia, en Miquel Canals, de hecho, ha montado muchas trampas de estas y sabe a lo que me refiero. Tienen otras ventajas, muchas otras ventajas, Voy a saltarme esto, que es muy específico. Y esto es lo que se ha hecho hasta hace medio año, cuando lo publicó Fred Lemoine, los estudios que se han hecho utilizando torio en los océanos. No me voy a entretener, pero fijaros que bueno, hay zonas muy estudiadas y zonas que no tanto. Hay agujeros aquí muy determinantes. Es decir, nos falta mucho por avanzar. Y después podría poner aquí, pero no lo he puesto, cuándo se han hecho estos estudios. ¿Cuándo los hacemos? Pues lo hacemos cuando tienes un barco, cuando hace buen tiempo y sobre todo cuando hay blooms. Porque entonces cuando tienes flujos grandes es cuando te gusta estudiar las cosas y ver lo que está pasando. Pero falta muchísimo por hacer todavía, tanto en tiempo como en espacio. Pero ya se pueden empezar a hacer estimas, aunque evidentemente pues hay zonas donde no podemos hacer estos cálculos globales, de los promedios de las exportaciones de carbono orgánico, en este caso, asociado a las partículas, en varios sitios del mundo. ¿Sí? Esto empieza a ser ya relevante, y no me voy a entretener, pero uno ya ve diferencias claras entre unas zonas y otras, entre unas estaciones y otras del año, que permiten empezar a entender mucho mejor el ciclo de carbono en los océanos a esta escala en cuanto a su capacidad para no solo absorber este carbono, sino para además llevárselo a profundidad, por tanto actuar realmente los océanos como sumidero de carbono. Pondré un ejemplo aquí de una de las cosas que se han hecho últimamente, que es un transecto en el marco de un programa que se llama GeoTraces, que cubre todo el Atlántico. Os podéis imaginar la magnitud de la tragedia, porque son muchísimas muestras, muchísimo trabajo, mucha gente involucrada, o varios laboratorios involucrados, y permite hacer este tipo de cosas. Aquí abajo tenéis de 50 sur a 60 y pico norte, todos los puntos analizados, la concentración de torio, y en función de si tengo más o si tengo menos, sé si tengo, por tanto, menos exportación, o sea, más torio, menos exportación, menos torio, más exportación de torio y, por tanto, en principio, de carbono. Y eso, entonces, la gracia es poderlo vincular o relacionar, pues, por ejemplo, con datos, en este caso de fluorometría, que uno puede después transportar y pensar en producción primaria, etcétera, etcétera, o, por ejemplo, de presencia de partículas. Esto sería la transmisividad. O, por ejemplo, pues ver si tienes evidencias, en este caso en base a los datos de hierro en la columna de agua, estamos hablando de los 1000 primeros metros, pues de entradas de hierro. Por ejemplo, en esta zona de aquí, entradas de polvo procedente del Sáhara. O eventos como este de aquí, o zonas donde los datos de hierro, y no me extiendo en el por qué sabemos que pasa esto, que nos muestran remineralización. Es decir, partículas que han bajado aquí, más o menos ricas en hierro, más o menos ricas en carbono, más o menos, es igual, que aquí, por actividad de las bacterias, pues se han remineralizado y han devuelto esto que se llevaban en forma particulada al océano en forma disuelta. Y que lo vemos también aquí con el torio, que es el que precisamente nos ayuda a entender esta remineralización y, sobre todo, ponerle el ritmo al que se produce esta remineralización, que es relativamente poco entendido. Esto, por tanto, nos permite calcular, pues, de entrada, los flujos de torio en función de la zona donde estamos trabajando, y eventualmente los flujos de carbono, que en este caso, por ejemplo, serían en azul, y que veis son muy bajos, del orden de 5 milimoles de carbono por metro cuadrado por día. Trabajar en moles es un poco horroroso, pero es lo que se hace.
pero con zonas donde hay picos de prácticamente un orden de magnitud de flujos más altos de carbono, tanto aquí, por ejemplo, como aquí, por motivos varios. Entonces, una de las posibles aplicaciones, que de otra manera sería impensable poner todas estas trampas de sedimento, por ejemplo, a lo largo de todo el océano, porque las pones, pero las tienes que volver a coger, ¿sí? Y eso, bueno, no es impensable, se han hecho barbaridades de este tipo, pero hace unos años alguien tuvo una idea brillante. Un señor que ya prácticamente está jubilando, americano, se fue a buscar sus números antiguos de los años 70 y los reinterpretó. Y apareció con esto, que en principio parece que no tenía nada que ver con lo que acabo de explicar. Que se llama, es intentar cuantificar la descarga de aguas subterráneas a los océanos, ¿sí? Así, de entrada dices, te estás cambiando el panorama, ¿no? Estás hablando ahora de la costa. Efectivamente, estoy hablando de la costa. Y utilizó para ello las medidas de radio, de varios isótopos de radio, de radón, que había hecho muchas veces para otros asuntos, y se le ocurrió una idea brillante. La idea brillante está relacionada con esto que pone aquí. ¿Qué entendemos por agua subterránea o descarga de agua subterránea? No entendemos solo el agua dulce de los acuíferos que va a parar al mar, sino toda aquella agua, que ya no solo dulce, sino también la de mar que entra, por ejemplo, por efecto de las mareas, llega y vuelve a salir, pero que entra en contacto con el subsuelo, ¿sí? No estamos en una zona hermética. Y en este proceso no solo sale agua, sino que se producen muchos intercambios con el subsuelo. Bueno, esto de aquí es muy difícil de cuantificar, ¿sí? Tú en un río puedes poner un sistema que te mida cuánta agua sale y medir esa agua y caracterizarla y medir lo que quieras. Pero el agua subterránea descarga, salvo en sistemas kársticos donde tienes prácticamente una tubería, de forma muy difusa y es bastante complicado. Entonces, uno lo puede estudiar pues porque le interesa ver desde el punto de vista hidrológico, ¿no?, el comportamiento de los acuíferos, entonces sí, estamos hablando solo de agua dulce si quieres, pero la otra razón es por su importancia en los procesos biogeoquímicos. Porque claro, eso puede significar un aporte muy relevante de otro tipo de parámetros. Aquí he puesto algunos: nutrientes, metales, contaminantes y carbono. Aquí tenéis un par de ejemplos de cómo se ve el agua. Pues esto es en Menorca, la otra es en Brasil. En este caso es producido por el hierro, ¿sí? En este caso es producido por el exceso de nutrientes que produce, de hecho, unos blooms fantásticos en estas calas, que molestan mucho a los turistas, pero sobre lo que se puede hacer poco o prácticamente nada. Esto es un vídeo, pero no lo voy a poner en marcha para que no se cuelgue, porque trabajo con un sistema y esto es otro y me da un poco de miedo, pero básicamente aquí se verían unos borboteos, que no sé si habéis observado alguna vez, que es simplemente agua que está saliendo, ¿sí? Hay que cuantificarlo. ¿Cómo lo cuantificas? Pues está complicado. Está complicado porque es muy difuso, no es una cosa homogénea. Y bueno, hay sistemas como este, poner un barril, ¿sí?, cortado por la mitad, es un sistema muy tonto, ¿eh? Y poner aquí una bolsa, ¿sí?, y dejarlo 24 horas y ver el agua que va llenando, cómo va desplazando el aire y va llenando de agua, y al final sacarla y medir. Y pues haces un cálculo y lo tienes. Bueno, lo has medido aquí en un punto, no sabes lo que hay allí o 3 metros más para abajo, ¿de acuerdo? Te da indicaciones cualitativas, pero poco más. Hay sistemas distintos, por ejemplo, con imágenes térmicas, que te dice dónde se produce, por ejemplo aquí, esto es en el Mediterráneo, y se ve claramente, simplemente por diferencia de temperatura, pero no puedes cuantificarla tampoco, es cualitativo. Puedes utilizar técnicas electromagnéticas, y esta es bastante potente, lo que pasa es también complicada y difícil de llegar a cuantificar los flujos con este sistema. Y finalmente utilizamos trazadores. Y los trazadores, pues en este caso, supongo ya os imagináis la gracia, y porque, bueno, evidentemente soy sospechoso en esto. Puedes utilizar los isótopos de radio. Los isótopos de radio, básicamente, ¿por qué se produce eso de aquí? Cuando estamos en la parte del acuífero, el radio, en agua dulce, se comporta de una forma muy distinta. Y es que básicamente está pegado a las partículas, donde se produce, porque hay torio, ¿sí? Pero a la que tienes agua de mar que entra y por tanto se produce una mezcla y tienes una salinidad del orden de 5 o 10 aproximadamente, lo que se produce es que el radio pasa a estar disuelto. Y cuando esa agua descarga, pues se lleva ese radio. Por tanto, tienes un gradiente de concentraciones, porque tienes una entrada neta de radio. La ventaja, además, es que tenemos varios isótopos de radio distintos, que químicamente se comportan igual, pero tienen tiempos de desintegración distintos y por tanto nos permiten estudiar procesos a escalas de tiempo distintas,
y que son independientes del uno del otro. Por tanto, puedo montar ecuaciones que nos vengan a dar lo mismo, ¿sí? Eso no es evidente, porque imagina un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Y utilizas 4 trazadores para estudiarlas y tienes la esperanza de que te va a dar lo mismo, van a converger. Eso no es evidente, y en el medio natural menos. Un colega de Miguel, Toni Calafat, una vez, yo soy físico y una vez en el primer trabajo que hice una regresión lineal y me daba un R cuadrado de 0,8 o algo así. Y yo, físico, esto está mal, ¿no? Y Toni Calafat me dice, espera, en el mar, R cuadrado más de 0,5, 0,6 es perfecto. 0,8 es que yo creo que está mal, pero porque no me lo creo, porque es demasiado bueno, ¿no? Y la verdad es que frecuentemente pasa eso. Bueno, ¿qué haces? Pues montas modelos. No los voy a explicar. Hay distintas maneras de abordar esto con ecuaciones que a lo mejor aquí parecen un poco complicadas, pero que en realidad no lo son. Son balances de masas, no tienen mucho misterio, son mezclas de members. Al final siempre estamos haciendo básicamente lo mismo, ¿eh? No es muy complicado. Y se han hecho muchos trabajos, no voy a entretener en los detalles. Uno es en Palma de Mallorca, donde hay unas casuísticas bastante complicadas, pero había la evidencia o la idea de que aquí había descarga de aguas subterráneas de forma importante, por la disposición de los acuíferos y demás. Pasa que había entradas de agua, evidentemente es una ciudad grande, hay polo industrial, está el puerto de Palma de Mallorca, que no es tan importante como el de Algeciras, pero que tiene lo suyo. Y está estudiado, y hay mucha gente que lo ha estudiado. Yo lo he estudiado, por ejemplo, desde el punto de vista de la circulación, y se entiende bastante cómo funciona y el tiempo de residencia de las aguas en esta zona. ¿Y porque es importante el tiempo de residencia? Porque si estas aguas tienen un tiempo de residencia relativamente elevado y efectivamente tenemos descarga de aguas subterráneas que aportan nutrientes, eso da la posibilidad de que tengas pues, unos comportamientos biogeoquímicos distintos y por tanto una producción primaria afectada por este tipo de cosas. Bien. Nosotros intentamos cuantificar esto, hicimos unas cuantas estaciones, dibujamos los datos, nos salían, sin entrar en detalles, pues unas tendencias que, bueno, cuando ves una tendencia, pues te apunta que algo está pasando. No sabes si lo sabrás interpretar, pero algo está pasando. Solo lo pongo para que veáis que existen datos detrás, que al final no me voy a inventar nada. Y fuimos capaces de calcular la descarga de aguas subterráneas en base al radio, en X metros cúbicos por día, los que fuesen, ¿sí? Pero que eran significativos. Claro, la gracia no era solo esa, la gracia era, bueno, ¿y qué? Bueno, pues el ¿y qué? Era que podemos en estas mismas estaciones, desde la costa, mar adentro, de aquí para allá, ver cómo, por ejemplo, el nitrógeno o el fósforo tenía este tipo de señal. Y este tipo de señal nos indicaba que en función de dónde estuviésemos de la bahía, estamos teniendo un impacto de estas aguas subterráneas que podrían producir, por ejemplo, un aumento de la producción primaria, ¿sí? Hicimos lo mismo con metales, y en el caso del hierro, ya no como mineral contaminante, sino como micronutriente, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, de una forma indirecta, podíamos establecer una relación entre las concentraciones de radio que teníamos en el mar, un isótopo de radio que no está en el mar si no hubiera descarga de subterráneas, porque se integra de forma muy rápida, con, por ejemplo, los valores de clorofila. Y, bueno, la relación es lo que es, ya he dicho que 0,6 es fantástico, según me dijeron. Tendría que explicar los puntitos, porque estos se van de esta línea, etcétera, etcétera, pero lo he puesto así, a la brava. Está explicado en el artículo, si alguien lo quiere, porque básicamente lo que nos producía es este aumento de la biomasa en base a la clorofila debido a las descargas de aguas subterráneas. Aquí, no aquí. En cambio, aquí teníamos también unos valores significativos de clorofila en este punto, pero en este caso no eran debidos a aguas subterráneas, sino a los soportes directos, debido a que es la zona urbana de Palma. Eso es un punto muy concreto, ¿sí? Relativamente limitado. Hace nada, porque lo acabamos de enviar a publicar, hicimos lo mismo, pero un poco más a lo grande, en el Mediterráneo, que es, bueno, no es un océano, pero se le parece, ¿no? Y tomamos muestras pues, de todo el Mediterráneo y cogimos datos publicados por otro y empezamos a dibujar las cosas. Solo voy a hablar aquí del radio 228, uno de esos isótopos, para centrarse, ¿sí? Y en este punto de aquí, fijamos, esto sería este transecto, cogiendo todos estos puntitos de aquí, dibujamos las concentraciones de radio en función pues, de la distancia de la profundidad. Y vemos valores más bajos abajo, más altos arriba, y valores distintos que de hecho se corresponden a la circulación que tenemos en el Mediterráneo. El Mediterráneo, no sé si habéis estudiado la circulación, pero
dicen, el Mediterráneo es un laboratorio fantástico para... Sí, no, es extremadamente complicado. Tienes 50.000 masas de agua, es muy dinámico, es relativamente complicado. Pero, bueno, algunas de las cosas sí que las entendemos. Y puedes empezar a dibujar y ver que tienes diferencias significativas entre las concentraciones de radio que tienes en unos sitios y en otros, niveles muy altos en unas partes, niveles muy bajos en otras, y todo esto lo puedes modelizar, ¿vale? Y lo puedes modelizar haciendo un balance de masas muy tonto, diciendo, bueno, de todo el radio 228 que yo tengo en el Mediterráneo en la parte superficial, porque las entradas se producen donde se producen, pues bueno, sé que se me desintegra una parte, sé que hay una parte que se intercambia con las masas de agua por debajo, con eso utilizas pues lo que hacen los oceanólogos físicos que te describen este tipo de intercambios de masas de agua, y llegas a un cálculo, X dpm, que es una magnitud, da igual, cantidad de radio por año que se va de allí por desintegración o porque se hunde de forma neta, ¿sí? Y después tienes las entradas. Las he puesto todas, aunque algunas son prácticamente negligibles, como el aporte atmosférico y demás. La cuestión es que tú las sumas y, no cuadra, tienes un fallo aquí, ¿sí? Se te va mucho más de lo que te está entrando. He puesto los números sin incertidumbres, sin rangos para simplificar, pero todo esto está hecho, digamos, correctamente, Esto nos permite calcular el agua, se ve muy mal, la descarga de aguas subterráneas, que implica que del radio que tengo en el Mediterráneo es del orden del 30% el que viene aportado por estas aguas subterráneas. Lo podemos calcular y hacemos los cálculos, esto se ve fatal, pero al final podemos dar un numerito. Ese numerito tampoco es que sea muy importante, porque es radio, ¿y a quién le importa el radio? Salvo a los que nos dedicamos a medir radio. Bueno, lo que puedes hacer es decir, bueno, si yo sé cuánto radio me descarga y sé cuánto radio hay en el agua que descarga, ¿sí? En el member, puedo calcularme fácil, ¿no? Dividiendo la cantidad de agua que descarga. Y eso es lo que hacemos, y lo que hacemos es que nos da este valor. Aquí sí que he puesto el rango, porque varía en función de las asunciones que haces, que es un rango muy grande. Dices, uy, un orden de magnitud de variación, qué precisión de medida. Bueno, es lo que se puede hacer. Claro, este número, así a la brava, 3,50 por 10 a las 11 metros cúbicos por año, quizá no dice nada, o probablemente no dice nada si uno no tiene una idea del orden de magnitud. ¿Qué haces? Bueno, vamos a compararlo. Vamos a compararlo, por ejemplo, con los ríos. Los ríos descargan, y estos sí que están bien medidos, porque ríos en el Mediterráneo importantes hay pocos, ¿no? El Ródano, el Ebro, el Po, el Nilo y algunos otros, y nos dan 3 por 10 a las 11. ¿Qué estamos diciendo? Pues que la descarga de aguas subterráneas, insisto, no de agua dulce, sino de agua que interacciona y vuelve a salir, este proceso produce una entrada de agua de este orden o 10 veces más. Y otra vez, lo interesante es eso, y con eso acabaré en este apartado, Lo interesante es decir, si comparo los flujos de nutrientes, en este caso, por los ríos, o por deposición atmosférica, por ejemplo, de nitrógeno, de fósforo o de silicio, que son estos valores de aquí, en escala logarítmica, que teóricamente están bien aproximados, en el caso de los ríos especialmente, no tanto en la atmósfera, y de hecho hay un artículo que no he tenido tiempo de abordar aquí, que trabaja en silicio en la parte oriental del Mediterráneo, lo comparamos con lo que yo calculo por aguas subterráneas y nos dice que es comparable o más grande, o sea, pero dentro de un orden de magnitud, a estos otros flujos. Por tanto, puede ser muy relevante, ¿sí? Me parece que con eso se demuestra bastante bien. Y ahora que ya hemos visto lo que pasa pues, en la superficie de la columna de agua, lo que pasa, digamos, que viene de los lados de las columnas de agua, nos vamos al fondo. Con esto voy a ligar con algo que hablábamos ayer, que es mirar los sedimentos. Es otra de las grandes aplicaciones de los isótopos radiactivos. Seguramente la más común, seguramente la más conocida, en la que más gente ha trabajado a lo largo del tiempo. Y se basa en una cosa muy tonta, en principio, que es que hay este isótopo, plomo 210, que se desintegra con 22 años, y que se produce, sigue un ciclo y al final se deposita en los sedimentos. Y como se desintegra, cuando miro los sedimentos, tengo una exponencial, en principio. Eso es lo que puedo utilizar, aplicando una ecuación, para datar. Y en lugar de tener aquí la profundidad en centímetros o en gramos por metro cuadrado, o en lo que quiera, la tendré en años. Y es lo que permite hacer estudios, no me voy a entretener, pero por ejemplo, de esto de aquí, de decir, los metales, en este caso normalizados para decir en cuánto se ha aumentado la concentración de cromo, de plomo, de zinc, en función de los diferentes aportes antrópicos en comparación con los valores naturales, ponerle aquí una edad,
¿sí? Estos son trabajos que se han hecho muchas veces y en muchos sitios, y son interesantes, no digo que no, y lo seguimos haciendo. Pero, ligando con lo que explicaban ayer, se pueden hacer más cosas. Una de ellas es ver el efecto que tienen, pues, por ejemplo, la pesca de arrastre en los fondos marinos. Ayer os contaban algunas de estas cosas y hoy voy a abundar en ellos, saltándome la introducción, por ejemplo, hablando del mismo cañón que explicaban ayer, ¿sí? En el eje del cañón, estudiando esta zona de aquí. Todos estos son cores que se cogieron, no voy a hablar de todos ellos, voy a hablar de dos. Uno cogido del 2002 y después del 2011 volvimos a ir allí y volvimos a coger un core. El 2002 vimos esto, forma muy rápida. Estos son los datos de plomo 210 a lo largo de la profundidad del sedimento cogido del año 2002 a 1750 metros de profundidad en el cañón submarino. 1750 metros, o sea, muy abajo del cañón, ¿sí? Se pesca a 500, 600 metros, 700 metros. Aquí no pescan. Y vemos que durante un tiempo el ritmo de sedimentación que puedo calcular es de este orden. Y a partir de cierto momento es prácticamente del doble. ¿Sí? 2002. Y esto de aquí pasa aproximadamente, si fijáis en estas fechas de aquí que están calculadas en base al Cesio 137, no explico cómo, pero me creéis, hacéis un acto de fe, pasa sobre la década de los 70. ¿Sí? ¿Qué pasa en la década de los 70? En la década de los 70 pasa eso. Estos son los datos reales de la zona en cuanto a la capacidad, a la potencia, digamos, de pesca que se tenía. Y vemos que durante la primera mitad del siglo y hasta los años precisamente 60-70 tienen unas capacidades y de golpe aumentan, les ponen unos motores mucho más potentes, tienen una capacidad de pesca mucho más grande hasta que se estabilizan por aquí. Multiplicamos prácticamente por 10 la capacidad en cuanto a potencia instalada de los buques, que es justamente cuando cambia el ritmo de sedimentación que tenemos de allá abajo, pues son capaces de arrastrar mucho más. Bueno, eso se publicó y bueno, está bien, pero en 2011 volvimos a ir, cogimos el mismo testigo. Este es el testigo del 2002, ¿sí? Y este es el testigo del 2011. Fijamos lo que tenemos aquí. Vemos básicamente lo mismo. Eso era complicado, porque tienes que ir a coger un core, un sedimento a 1750 metros y a ver si me sale lo mismo, ¿no? No era evidente. Bueno, sale lo mismo, ¿eh? Podríamos entretener en los detalles, pero no lo vamos a hacer. Y lo que vemos es que, fijaros, aquí, en más o menos 50 o 60 años, ¿sí? Se habían acumulado pues, del orden de 7, 8, 10 centímetros de sedimento en 60 años. Aquí estamos hablando que desde los 70 que cambia todo, pero sobre todo desde que podemos compararlo 9 años desde que cogimos un core y otro, se han acumulado muchísimo más sedimento. ¿De acuerdo? Sedimento que se va de arriba y nos llega hasta abajo. Esto era en el eje del cañón. Después nos fuimos a buscar cores aquí, en los flancos, donde se pesca. En rojo son las zonas donde se pesca, que están marcadas por estos puntitos, que es lo mismo que contaba ayer Miquel. Y en azul son las zonas donde no se pesca, porque no van a estos caladeros. ¿De acuerdo? Son las zonas que mostraban un fondo abrupto todavía. En rojo son los datos de plomo 210 en estos cores donde se pesca y veis que tenemos unas concentraciones un poco elevadas arriba, pero enseguida las perdemos y se estabilizan. Mientras que en azul, en los cores, solo he puesto en unos cuantos, tenemos concentraciones altas a lo largo de todo el testigo y más para abajo. Es decir, aquí se ha erosionado, se nos ha llevado todo ese sedimento, que es el que encontramos después a 1750 metros. ¿De acuerdo? Y eso nos permite pues, entender qué es lo que pasa en este tipo de sistema. Es más, hay otra gente que puede mirar después otros parámetros, por ejemplo, la biodiversidad. Y sin ser biólogo, ni mucho menos, gente que mira la meiofauna, que son los más pequeñitos. Me decía ayer que es de orden de 1 milímetro, ¿no? Este tipo de organismos. Está viendo, pero no, sí. Y vemos que en las zonas donde pescan, en las zonas donde no pescan, las diferencias de abundancia, de biodiversidad, de biomasa o de biomasa individual son muy distintas. En este caso es más grande porque se hipotetiza, los más pequeñitos son los que se arrastran, los demás son los únicos que pueden sobrevivir. Es decir, ¿qué tiene que ver aquí los isótopos radiactivos? Nos permiten calcular esto, cuándo pasa, a qué ritmo pasa, desde cuándo ha pasado, cómo afecta en todo el sistema y además nos da una idea exacta de si es verdad o no. Es decir, esta figura de aquí, que parece tontita, es la que nos dice, no, la diferencia entre esto y esto, que tendrían que ser iguales, es totalmente diferente, abismalmente diferente. Y es lo que permite
comprobarlo fehacientemente. Voy a parar aquí porque me han indicado que tengo que pararme ya. Bueno, me quedan 2 minutos. Será el último ejemplo. Y voy al último ejemplo porque el último ejemplo tiene que ver con las praderas de Sigras, ya lo diré. Posidonia, bueno, pero no siempre es Posidonia, ¿no? Fanerógamas, sí. ¿Por qué? Se ha planteado recientemente que pueden ser sumideros de carbono muy importantes y no bien evaluados. ¿De acuerdo? Esta es una imagen. Esto nos está diciendo lo que es. Si son metros de material acumulado a lo largo del tiempo con carbono acumulado allí y, por tanto, son sumideros potenciales de carbono. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que está muy bien calcular esto, pero si no le pones edad, si no sabes si esto se acumula en 10, en 100 o en 10.000 años, esto no es que no te sirva, pero sirve relativamente poco. Esto se basa en esta estrategia del Blue Carbon que se publicó hace unos años, ¿no? En los que se dice que básicamente esto tiene un potencial enorme en comparación con la extensión que ocupan. Sigras, pero también habría otros tipos de ecosistemas. Mismo concepto, pero aquí hicimos una cosa un poco más sofisticada. Ir a un sitio donde teníamos zonas que habían estado devastadas por temas de entrada de fertilizantes y de eutrofización. La Posidonia australis, en este caso, porque es en Australia, había prácticamente desaparecido en muchas zonas, salvo de algunas. Y teníamos zonas, muestra de aquí, en verde, donde la Posidonia no había sido afectada. Zonas como esta, donde no había Posidonia, cuando muestreamos hace 2 años, y zonas que se habían replantado en años distintos. Esto es lo que lo ilustra. Donde siempre había habido Posidonia, tenemos unos valores de plomo 210, una cantidad, da igual los detalles. Donde habíamos replantado, había menos. Y donde no se había hecho nada y había desaparecido, prácticamente no había. Eso nos permitía calcular muchas cosas, entre ellas algunas de importantes, que decían, pues con el tiempo se recupera, ¿sí?, en función de cuándo hemos plantado, la cantidad de carbono que tenemos allí, acumulado. Es más, podemos decir a qué ritmo lo hace. Esto es cuándo lo plantamos, los varios cores, o lo plantaron, y si hemos llegado o no, y cuánto tiempo se tarda, y es del orden de unos 15 años, a recuperar los ritmos de acumulación de carbono que tenían antes de padecer el problema. Es más, podemos calcular, por tanto, si se recupera esta capacidad de absorción de carbono, de sumidero, y podemos decir cuánto. Por ejemplo, en esta zona, si perdemos el Sigras, las fanerógamas, lo que estamos teniendo es que perdemos del orden de 1.500 gramos de carbono por metro cuadrado, es decir, 60 años de acumulación de carbono. Es más, si lo replantamos, y en este caso pues 1,5 hectáreas, muy poquito, es un experimento, estamos acumulando esto, 13 millones de gramos de carbono, y previniendo la pérdida del orden de 80, es decir, muchísimo más. Parece que esto, digamos, cierra un poco el círculo. Empezamos por arriba, vemos lo que aportan los lados y vemos dos apartados muy distintos, uno antrópico y el otro en parte antrópico, en este caso, y en parte otras veces no lo es, por temporales, donde el carbono se puede acumular o no se puede acumular. Con esto ahora sí que acabo y solo doy las gracias al personal que hay en el laboratorio ahora y a mucha otra gente con los que trabajamos juntos. Muchas gracias. Iniciamos un turno de preguntas, si las hubiera. ¿Alguien se anima? Yo tengo varias cosas que preguntarte, pero te voy a preguntar una en concreto. En el estudio que nos han presentado de isótopos de plomo en el Mediterráneo, ¿habéis visto la influencia de dejar de usar gasolina sin plomo, que la prohibición se produce en el año 80 en el registro sedimentario? Porque aquí en Cádiz, en registros gemelos, se ve que... No lo he mostrado aquí, pero sí, se ve tanto en los sedimentos como en la columna de agua. Columna de agua, el plomo, como elemento, se asocia a las partículas, se arrastra y por tanto la concentración de plomo que no tienes en la columna de agua ha ido bajando, los máximos tienes mucho más abajo, y en los sedimentos ves el cambio en los isótopos de plomo. De hecho, hoy se están analizando muestras precisamente de cores de Australia en este caso para ver estas diferencias. Es más, en otras zonas, por ejemplo en el Ártico, lo que hemos visto es las diferencias de contaminantes en función de si la contaminación viene de América o viene de Eurasia, porque utilizan utilizaban plomo en la gasolina de minas distintas con concentraciones isótópicas distintas. Y ves claramente,
206, 207, 208, las diferencias entre una y la otra. Y permite distinguir, de hecho, la mezcla entre las dos cuencas, grandes cuencas árticas que se produce, que no está bien conocida cómo se relacionan las masas de agua. Y tenía otra curiosidad. En los estudios que hacéis del estudio de Mallorca de descarga de aguas subterráneas, bueno, realmente un poco lo que has dicho, es una descarga muy evidente y viendo el concepto de radio se puede estudiar muy bien. Pero en el caso de que tú tengas descargas de aguas lentas y difusas. Es el caso, ¿eh? Es difuso, es totalmente difuso. Pero si la descarga es muy lenta, la posibilidad de medir 224 es muy grande. No, la ves. Lo importante es, no es tanto si la cantidad es significativa, que es negligible, no lo vas a ver porque va a haber muy poco, pero si la hay, lo ves. Porque la cantidad de radios 2,4 es suficientemente, es muy baja, pero la puedes medir. Pero depende mucho de la tasa de descarga. Sí, tienes más trabajo con el 223, porque la concentración es de un orden de magnitud menor y allí sufres, pero el 224 se puede medir. De hecho, hay un trabajo donde decimos, en función de varios parámetros, cuánta agua, qué volumen de muestra necesitas. Puede ser de 3 litros o puede ser de 50, en función de la zona. Y hay maneras de evaluarlo. ¿Y señal de radon analysis? También, no lo he mostrado aquí, pero todo esto está hecho con radios y está hecho con el radar, con perfiles donde ves exactamente dónde se producen las descargas. ¿Alguna otra cuestión? Empezamos. Comentabas que era por agua, o sea, por la diferencia entre el agua dulce y salada. Es porque a la que entras agua salada en el subsuelo y aumenta la salinidad de las pore waters, tienes a 5 o 10, el radio se solubiliza y entonces se lo lleva. ¿Sí? Es una esfera de circulación. No es de agua dulce que... Es un intercambio que se produce cuando tienes agua de mar que entra, se mezcla con el agua dulce o no, depende de lo que tengas allí, y vuelve a salir. Pero entonces esta vez me pregunta, si no se mezcla con agua dulce... No, da igual que no se mezcla con el dulce. Tú puedes tener una zona salinizada Sí. y entonces el problema que tienes es que no tendrás este intercambio porque ya está produciéndose. Pero lo que tienes es la continua generación de los isótopos de radio. El torio sigue en las partículas. ¿Sí? No se producirá este gradiente, como se produce en el caso, digamos, más bonito, pero se produce igual este gradiente de radio. ¿Sí? Porque tienes producción continua de radio en el subsuelo. Antonio. Una curiosidad, la gente que trabaja con isótopos estables, en razón del más pesado con respecto al más lunar, bueno, lo utilizan para diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, para definir el flujo de materia por las redes tróficas, hay que lo utiliza cuando se acumula en lugares que son inactivos metabólicamente para saber el lugar de nacimiento del indio en cuestión y sobre todo para especies que se mueven mucho. Sí. Se puede establecer el lugar de nacimiento y fidelidad al sitio de nacimiento, etcétera. Y entonces, con respecto a isótopos estables, por ejemplo, carbono, nitrógeno, que son muy utilizados para este tipo de cosas, se establecen mapas, digamos, de distribución isotópica, que por referirlo a paisajes isotópicos le han dado el término de isoscapes. Mi pregunta era si con isótopos radioactivos existe algo parecido, si también es posible utilizarlo como trazador, igual que los estables, para definir zonas. Es posible y para ellos, sobre todo, lo que se utilizan son los artificiales, donde tienes unas fuentes muy bien definidas, las razones isotópicas entre ellas te marcan exactamente de dónde vienen y te dan, en algunos casos, la información temporal. Por ejemplo, en Fukushima, el cesio 137 y el 134 te dan esta información. En el Ártico, el plutonio. Lo que pasa es que en este caso no es información temporal porque la desintegración es muy larga, ¿sí? Pero los diferentes isótopos te dicen si se ha producido por una cosa, por otra, por lo demás. Y permite hacer básicamente eso. No sé si me entiendo lo del torio es muy breve. En principio, digamos que la concentración de torio debería ser uniforme, solo que tú estás hablando del flujo, lo de la captura. ¿En el agua? De la partícula cuando cae. En el agua, si yo no tuviera partículas en el agua, tendría tanto uranio como torio. Estarían allí. Como tengo partículas que se van, se llevan parte de ese torio. La partícula es la que define la diferencia. Básicamente, pero no solo, porque depende de la cantidad de partículas y depende de cuántas se van. Si esas partículas se quedan allí, lo tendré allí en fracción particular, pero lo tendré allí. El tema es que se hundan. Y su composición. Aquí no lo he explicado, pero en función de su composición se me llevan más torio o menos.
¿Alguna otra cuestión? Bueno, yo para terminar quiero poner de manifiesto la importancia de este tipo de trabajo, del estudio de los radionucleidos, los que sean, no tanto por ellos mismos, que también, sino por la cantidad de aplicaciones que tiene, como estáis viendo ahora. ¿Vale? Y por último, agradecer al doctor Másquez su presencia y el rato que nos ha dedicado. Muchas gracias. Encantado. Gracias.